Hola, ¿qué tal? Soy Carlos Martínez y este vídeo es parte de toda una formación completa y gratuita de coaching. Si te has perdido todo el principio te va a costar entender este vídeo, así que te animo a verlo primero. Pero si ya por fin has visto todos los fundamentos del coaching, estás preparado o preparada para ver cómo son las fases de la sesión de coaching. Gracias a esto vas a poder entender cómo funciona una sesión. Te voy a explicar cómo son las fases, qué pasa en ellas, pero si quieres aprender a aplicarlas, tienes el curso avanzado. Ahí te voy a explicar detalladamente cómo actúa el coach en cada una de ellas. Debo decir que estas fases no son las o que oficialmente se suelen compartir de cómo funciona la sesión de coaching, sino que más bien he tomado yo lo más importante y las he dividido en 3 fases para que sean mucho más fáciles de entender. Pero básicamente con esto puedes entender cómo funciona realmente una sesión de coaching no directivo, ¿vale? Así que la primera fase de todas va a ser la de detallar el punto de vista del usuario. La sesión va a empezar con una bienvenida, el coach explicará en qué consiste su coaching y además es interesante añadir un momento de vaciado en el que el usuario e incluso el coach puedan soltar todo lo que a lo mejor hayan tenido en la cabeza en ese momento a lo largo de ese día, por lo que haya podido pasar, para que puedan empezar la sesión bien sin tener algo que les esté rondando. Entonces, gracias a este vaciado, puedes empezar la sesión más o menos con la cabeza limpia, ¿vale? A partir de ahí, el coach va a centrarse en 2 cosas muy importantes. La primera es en encontrar un objetivo, es decir, lo que el usuario quiere conseguir. Si no sabemos hacia dónde quiere ir el usuario, no puede haber coaching. El objetivo nos sirve para tener una referencia de hacia dónde va a dirigirse la sesión, de qué quiere conseguir el usuario. Si en vez de eso el usuario se centra en hablar de su problema y el coach empieza a hablar del problema, van a estar dando vueltas en un bucle que no lleva a ningún lado. El objetivo sirve para determinar hacia dónde tiene que ir la sesión. Por lo tanto, muy importante que el coach desde el principio tenga claro en la cabeza que tiene que preguntar qué quiere conseguir el usuario, hacia dónde quiere ir, ¿vale? Y gracias a esto, pues el usuario pondrá foco hacia una dirección y el coach sabrá de qué están hablando, básicamente. El punto es que el objetivo generalmente nunca será demasiado concreto. El coach deberá centrarse en concretar ese objetivo. Deberá hacer que el usuario pase de un objetivo genérico, que seguramente no sirva para la sesión, en algo mucho más concreto. Yo lo que quiero es perder 10 kilos en un año, eso puede ser más concreto. Y aún así, el coach no le ayudará exactamente a que pierda 10 kilos en un año. Incluso sería mucho más concreto y mucho más interesante que el objetivo fuera ser capaz de elegir la comida saludable cuando voy a un restaurante a comer. Eso sería mucho más interesante en una sesión de coaching. Mientras hace esto, mientras el coach trata de concretar el objetivo, también tendrá curiosidad de indagar para ampliar el punto de vista del usuario con más información sobre lo que está sucediendo. En este punto es donde el coach, aparte de buscar concretar el objetivo del usuario lo más posible, también tratará de ir dibujando todo el punto de vista que tiene el usuario. Es decir, aquí es donde sí se centra un poco en el problema, no con intención de trabajar sobre el problema, sino que más bien desarrolle el problema en sí y también desarrolle qué quiere conseguir, qué quiere que cambie, ¿vale? Son como 2 puntos. El punto de vista actual que no le gusta y no le sirve y uno futuro en el que sí le gusta y en el que actúa como si quiere actuar. En este momento es donde hay un problema y entonces el coach indagará detallando todos los elementos útiles de este problema y a la vez indagará detallando todos los elementos útiles del futuro, de lo que quiere conseguir, de qué cambiará, de para qué quiere conseguir todo esto, ¿vale? Definiendo ambos lados, el usuario tendrá una visión mucho más global, mucho más útil y enriquecida de su situación. Y eso que el coach no ha empezado a trabajar lo que se suele hacer en el coaching tradicional, porque esta fase se suele saltar bastante. Es más propia de la vertiente del coaching realista, pero es tan importante detallar el punto de vista del usuario con los elementos necesarios y útiles, porque muchas veces el usuario tiene, como hemos dicho anteriormente, tiene una visión muy limitada de su problema y al ampliarla se da cuenta de cosas que estaban ahí y no estaba siendo consciente, que a veces producen un cambio en el observador, un desbloqueo. El usuario puede descubrir gracias a esto qué es lo que sí quería, porque se centraba tanto en el problema que no estaba definiendo qué quería hacer. El usuario puede descubrir qué le falta para ser capaz de hacer lo que quiere. El usuario puede descubrir que a lo mejor lo que estaba haciendo, lo que estaba diciendo que era un problema, en realidad no era un problema y no le molestaba tanto, y esto pasa. El usuario también puede descubrir la verdadera motivación por la que quiere hacer todo esto, y gracias a eso consigue la energía para seguir adelante.
Puede pasar muchas cosas describiendo el punto de vista del usuario y por eso es tan importante. Entonces, si tú quieres trabajar esto en una sesión, vas a estar centrado en generar una conversación fluida en la que vayas indagando sobre el punto de vista del usuario y le ayudes a determinar qué quiere conseguir y reduzcas su situación a un momento, un instante concreto en el que hizo algo que no le gustaba. Y en ese momento le ayudas a definir qué sí querría haber hecho. Y las consecuencias de esto, es decir, ahora mismo, por haber hecho esto que no me gustaba, la situación fue así. Y esto era un problema para mí por esto. Pero lo que a mí me gustaría haber hecho era esto otro, la situación hubiera sido así, yo hubiera conseguido esto, y así el usuario se dibuja un mapa mental de lo que es la situación que no quiere y la situación que sí quiere. ¿Cómo hacemos esto? Pues por ejemplo, para preguntar por el objetivo es muy fácil preguntarle qué quiere conseguir. El usuario hablará y para concretar, vale, con todo esto que has dicho, ¿qué es lo que te gustaría conseguir? ¿Qué es lo que te gustaría que pasara? ¿Qué es lo que te gustaría que sucediera? Y gracias a eso, el usuario va poniendo foco. ¿Que quieres concretar un momento concreto en el que le gustaría haber hecho algo diferente? Pues le preguntas con total curiosidad, ¿en qué momento te hubiera gustado cambiar algo de ti? ¿En qué momento te hubiera gustado ser capaz de hacer algo diferente? ¿En qué momento te hubiera gustado actuar como quieres actuar? ¿En qué momento hiciste algo que no te gustó y que te gustaría cambiar? Muy importante que sea una acción que sea capaz de cambiar, una acción consciente que sea capaz de cambiar. Y a partir de ahí, pues ya vas indagando en torno a ese momento. ¿Qué te hubiera gustado hacer diferente? ¿Qué hubiera cambiado si hubieras hecho esto diferente? ¿Qué hubieras necesitado para hacer esto que querías? ¿Qué tiene de malo esto que hiciste? ¿Para qué hubieras querido hacer esto otro? Vas indagando en torno a esa situación y vas consiguiendo definir la situación completa, sin entrar a cuestionar ninguna convicción, ninguna creencia. Y esto es lo que hace el coaching tradicional directamente. Pero si detallas todo este punto de vista primero, será muy probable que en este proceso ocurra algo que haga que no sea necesaria la siguiente fase. Pero imagínate que tras definir completamente todo el punto de vista del usuario, este seguirá bloqueado. Entonces pasaríamos a la siguiente fase, la gestión para llegar al cambio de observador. El objetivo no es necesariamente que se produzca un cambio. Lo que hace el coach es indagar con intención de cuestionar el punto de vista ya detallado, el que hemos hablado antes, ya detallado del usuario, esperando que en algún momento se produzca un cambio, sin que éste sea obligatorio. No tiene por qué producirse, pero es muy probable que lo haga y muy probable que éste sea desbloqueador para el usuario. Para que esto ocurra, lo que se suele hacer en el coaching es el proceso de gestión de creencias. Para ello, se trata de fundamentar las convicciones que están sustentando el punto de vista que hemos detallado anteriormente. Si una persona ha descrito una situación entera en la que discute con su madre, seguramente haya convicciones, haya creencias que estén sustentando esa situación. Por ejemplo, que con su madre es imposible hablar, que su madre siempre la juzga, que su madre y ella se llevan mal. Son convicciones, son cosas que el usuario afirma como realidad, pero que el coach va a cuestionar, no va a tomar como ciertas. Entonces, de esa manera, si por ejemplo tomamos que con mi madre es imposible hablar, el coach va a tratar de que el usuario fundamente esa convicción. Va a preguntarle en qué se basa para pensar que con su madre es imposible hablar, cómo sabe que con su madre es imposible hablar. Y puede ser que el usuario te diga momentos concretos, o puede ser que resulte que no existan, y esto no fuera tan verdad como el usuario creía. Pero en caso en el que sí, el coach puede tratar de encontrar una intención positiva de esta afirmación, ya que gracias a pensar que con su madre es imposible hablar, el usuario puede estar ganando algo. El coach no sabe lo que es, pero puede ser el quitarse la culpa a sí mismo. A veces puede ser difícil de encontrarla, pero muchas veces es incluso evidente. Por ejemplo, cuando una persona quiere comer sano, pero por alguna extraña razón no lo está haciendo y piensa que tiene un problema con la comida, el pensar que tiene un problema con la comida le puede servir para justificarse ante esta situación. O el simple hecho de comer mal le está aportando bienestar, le está aportando un momento de felicidad o le está aportando un momento de saciedad. Por eso, detrás de nuestras acciones y de nuestras creencias, incluso las que parecen limitantes, siempre hay algo que nos está ayudando. El miedo, por ejemplo, muchas veces protege, y cuando quieres mejorar, cuando quieres superar ese miedo, generalmente choca tu intento de protegerte a ti mismo de hacer aquello que quieres hacer. Por eso, si eres capaz de tomar esa intención positiva y que después de que esta creencia se modifique, se produzca una nueva o una igual pero modificada, diferente, si se mantiene esa intención positiva, seguramente esta nueva convicción sea mucho más eficaz, sea mucho más duradera y permanente que si no existe esa intención positiva.
Porque muchas veces el usuario lo que piensa es que esta intención positiva no puede existir en la nueva creencia y el coach le puede ayudar a cuestionar esto. Si por ejemplo el usuario piensa que no come sano porque si comiera sano no disfrutaría la comida y que gracias a comer mal disfruta de la comida, el coach puede ayudarle a cuestionarlo preguntando, por ejemplo, si se puede comer sano y a la vez disfrutar de la comida. Si el usuario encuentra una situación en la que sí es posible esto, quizá esta creencia que tenía antes pueda desmoronarse. Pero incluso si la intención positiva no apareciera, lo principal que va a hacer el coach es cuestionar estas convicciones que tiene el usuario, esperando que alguna de ellas cambie, desaparezca o se sustituya por otra de forma que el problema deje de ser un problema. Es decir, no busca o no sabe el coach cuál de todas estas convicciones está mal y que por lo tanto debe cambiar para que el usuario descubra algo nuevo. No sabe absolutamente nada de esto. No toma las creencias, las convicciones como algo cierto o falso. Simplemente las cuestiona en busca de a ver si alguna de ellas no era tan verdad como el usuario pensaba. Y la consecuencia de esto es que desaparece, se modifica, cambia, se sustituye por otra, puede ser que desbloquee al usuario. Y esto es lo que va a hacer. Por ejemplo, si el usuario dice que es imposible hablar con su madre, el coach puede preguntarle de qué forma sí es posible hablar con su madre, cuándo sí ha sido posible hablar con su madre, quién diría que sí es posible hablar con su madre, quién puede hablar con su madre, qué otras cosas sí se pueden hablar con su madre. Gracias a esto, el usuario puede encontrar esas excepciones en las cuales no estaba poniendo el foco. ¿Te acuerdas en el sesgo de confirmación que hablábamos en anteriores vídeos? Pues es esto justo. Gracias al cuestionar, el usuario es capaz de ver más allá de su visión limitada que estaba teniendo. Y esta es la magia del coaching, que gracias a esto, el usuario expande su punto de vista y así consigue enriquecerlo y encontrar nuevas soluciones que no estaba contemplando porque veía la realidad de una forma muy rígida. Otra cosa, además, que puede hacer el coach en esta parte es el gestionamiento de recursos. Ya no es tanto cuestionar cuánto de cierta es una afirmación, sino que más bien es irte a otro momento, a otro contexto, a otro plano temporal, a otra acción, en la cual el usuario sí fue capaz de conseguir algo, mismamente el mismo objetivo o a lo mejor uno similar, y traer lo que ocurrió aquí a la situación que quiere cambiar. Por ejemplo, en esta situación, ¿qué te sirvió? ¿Qué fue diferente? ¿Qué te traerías de esta situación a esta otra? Y gracias a ello, el usuario es capaz de a lo mejor encontrar herramientas suyas propias que él ya aplicaba y las transporta a la situación actual y puede descubrir que sí era capaz de afrontar esta situación actual. Así que básicamente las creencias en sí podríamos decir que funcionan como una casa, ¿vale? La creencia es como el tejado que está sustentado por varios apoyos. Esos apoyos son las fundamentaciones que tiene la creencia. Es decir, con mi madre es imposible hablar porque una vez que hablé con ella discutimos, porque esta otra vez que hablé con ella no me dio la razón, porque esta vez que hablé con ella no me hizo caso. Todos estos fundamentos son también convicciones que sirven para cuestionar. Entonces, la idea es que cuestiones tanto la creencia como los apoyos. De manera que si alguno se tambalea como si fueran pilares de una casa, al caerse, se cae todo. Debajo de eso también está la intención positiva, los valores que tiene la propia persona, ¿no? Que definen el por qué piensa todo esto o en qué le ayuda esa creencia y, como hemos visto, pues también se pueden trabajar. Finalmente, si se produce un cambio de observador, llegaremos a la siguiente fase. Es la puesta en marcha. Una vez ocurre un cambio de observador, el coach, para que esto sea realista, debe indagar para confirmar el cambio y concretar acciones. Lo último no es del todo necesario, pero sobre todo debe confirmar que existe un nuevo cambio. Se produce un cambio nuevo. Imagínate, con mi madre sí es posible hablar, solo que tengo que estar calmado yo primero. Entonces, cuando el usuario se da cuenta de esto, el coach debe ser capaz de confirmar que esto es nuevo y que resuelve su situación. Es decir, directamente le pregunta, oye, ¿esto que acabas de decir es nuevo? ¿Y qué significa? Entonces es cuando el usuario explicará qué hay de nuevo, qué acaba de descubrir. Es sobre todo este momento en el que dice, es que ahora que lo pienso, es que ahora que me estoy dando cuenta, es que claro, viéndolo así, cuando hace eso es que está descubriendo algo nuevo. Entonces cuando lo explica, el propio usuario ya se está reafirmando en su nueva situación. Y aquí pueden ocurrir dos cosas. Una, que no resuelva la situación. Sea un cambio, pero que no resuelva la situación. Entonces el coach deberá preguntar, vale, ¿y qué hacemos ahora? En ese momento pueden pasar varias cosas. La primera es que tengas que volver a empezar toda la sesión y volver a concretar un nuevo objetivo, detallar un nuevo punto de vista y volver a cuestionar convicciones. La segunda es que simplemente tengas que determinar otro nuevo punto de vista y cuestionar convicciones o simplemente volver a seguir cuestionando convicciones hasta que algo cambie. El punto es, ¿vale? Que si ocurre un cambio que realmente parece
relevante, le preguntas al usuario si es relevante, si es nuevo, y el usuario estará reafirmándose y detallando qué es lo que ha cambiado. Entonces el coach volverá a preguntar si esto resuelve la situación que traía, si resuelve el objetivo que traía. Y puede ser que el objetivo se haya satisfecho, que el objetivo se haya resuelto, o puede ser que ya el objetivo ni siquiera sea un objetivo, porque no hacía falta llegar a eso. Puede pasar. Y puede ser que el objetivo se resuelva o que mismamente el objetivo ya no haga falta llegar hasta él porque ya me he desbloqueado y ya no necesito, por ejemplo, resolver mi miedo porque resulta que no tengo miedo. Entonces el punto es que esto nuevo que haya formulado el usuario, el coach le pregunte de qué manera le ayuda a resolver la situación que traía al principio, el objetivo que traía al principio, de qué manera le acerca a su objetivo. No juzga si el objetivo se tiene que satisfacer al 100%. Si el usuario dice que lo resuelve en un 7/10, el coach le dice, vale, ¿te sirve un 7/10? Y el usuario dice, pues sí, pues ya está, y no hay más. No hace falta que el usuario tenga que estar convencido al 100%, porque muchas veces necesita volver a la realidad, poner en práctica lo que haya aprendido y ver si funciona. Si no funciona, volvería a otra sesión. También muy interesante es concretar nuevas acciones desde el nuevo punto de vista. No es obligatorio si, por ejemplo, la sesión ya está durando mucho, pero sí es interesante, por ejemplo, preguntar si la situación descrita anteriormente se volviera a repetir, por ejemplo, un momento en el que haya discutido con su madre, si se volviera a repetir, ¿qué sería diferente? Y seguramente el usuario pueda construir un nuevo discurso, un nuevo punto de vista de cómo sería la situación ahora mismo. Y si esa situación es correcta, si está convencido de que esto puede ocurrir y que se siente capaz de que ocurra, entonces ya no hay mucho más que hacer. Ya el usuario está desbloqueado y simplemente necesita ponerse a andar. Y en este momento ya será cuando el coach pregunte si quiere que termine la sesión aquí. Entonces el usuario decidirá. Seguramente, si se ha desbloqueado, lo que quiera es ponerse en marcha ya y que le deje en paz el coach. Así que por eso el coach pregunta, cierran la sesión y el coach se aparta para que sea el usuario el que siga su camino solo. Hay muchos procesos de coaching en los que esto no ocurre y el coach está un poco por encima, presionando y haciendo que el usuario se comprometa con el proceso. Insisto, esto a veces creo que viene de la inseguridad del coach, de que si no, el proceso no va a funcionar. Si el usuario no hace nada, el proceso no va a funcionar. Pero es que esto no es responsabilidad del coach, es del usuario. El coach está aquí para resolver un momento concreto y después se aparta, porque si no, puede llegar a dirigir. Y si nos basamos en la base más no directiva de lo que es el coaching, lo mejor es que el coach sea alguien que no esté presente durante el camino del usuario cuando éste está desbloqueado. Así que espero que te haya quedado claro de verdad qué ocurre en una sesión de coaching. Porque creo que la mayoría de formaciones, sobre todo gratuitas, de coaching, jamás te explican qué ocurre en una sesión. Pues aquí lo tienes bien definido. Lo que te he explicado hoy es lo que ocurre en una sesión. Evidentemente tiene muchos más pasos y muchas cosas que hay que concretar mucho más. En todo momento debes saber lo que estás haciendo porque el método es mucho más concreto. Yo te he enseñado qué hace el coach en la sesión. Si tú quieres aprender a aplicar estas fases, tienes el curso avanzado. Ahí te lo explico todo detalladamente. Y si más aún quieres practicarlo y quieres aprender a hacerlo bien, pues tienes las formaciones de pago oficiales. Así que espero que te haya servido, espero que te haya parecido interesante, que esto del coaching te esté resultando llamativo y te esté pareciendo una herramienta realmente útil. Nos vemos en el próximo episodio con más.